de antemano, mil y mil gracias por aceptar esta invitación. Entonces, esto es de parte de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Ocular, ACPO. El día de hoy contamos con el maravilloso apoyo de una casa comercial que es muy cercana a nosotros, que es AJL Ophthalmic. Ellos son especialistas en insumos para oculoplástica. En un momento vamos a hablar con Fabián, que es su gerente. Entonces, antes de iniciar esta charla, pues vamos a dar la bienvenida al doctor Antonio Manuel Garrido Hermosilla, que muy amablemente también está sacrificando su noche española por estar con nosotros y venirnos a compartir todos sus conocimientos. Les voy a hacer un resumen muy ejecutivo porque la hoja de vida del doctor Antonio es absolutamente brillante y llena de cargos y de actividad académica impresionante. Entonces, él es especialista en oculoplástica y órbita en el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y en el momento es director de las unidades de referencia andaluzas para el manejo integral de la cavidad oftálmica y la orbitopatía tiroidea dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Es profesor y miembro asociado a la Universidad de Sevilla. También es un miembro activo y está en las sociedades de índole internacional como en el ISOPERS, que es la Europea de Oculoplástica. También hace parte de la Sociedad Internacional de Tiroides. Está en SECOP, que es la Española de Plástica, en oncología, oftalmología, endocrino, nutrición. Tiene una trayectoria enorme, fantástica. Los que quieran les puedo compartir la hoja de vida porque tiene mucho para darnos a conocer, mucho para aprender de él. Regálenme un segundo que nos está pasando aquí. Muchísimas gracias por tus amables Este es el doctor palabras. Antonio Manuel. Y vamos a dar unos minutos para que Fabián nos hable un poco relacionado con el laboratorio, con la casa comercial que hoy nos está acompañando y nos está apoyando en esta actividad académica. Fabián, tuyo. Vale, doctora, muchas gracias. Muy buen día para todos. Como dice la doctora, gracias por acompañarnos en este sábado. Para Fabián, estás sin JL, audio. ¿ahí me escuchan? ¿Sí? No, no te escuchamos. Sí, Sí se oye sí, Alex, sí pero te no te escucho. escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ok. La doctora Ángela no me está escuchando, pero creo que No, el no, no, resto. no, no, algo pasa con tu micrófono. Nosotros sí te escuchamos. Yo también. Nosotros también. Sí, estamos. Sí, estamos escuchando. No te escuchamos, Fabián. Pues, le escribo a la doctora Ángela que que todos están escuchando. Fabián, no te estamos escuchando. Es el Ya le volumen. escribí a Ángela que no, que debe ser un problema en el de ella. Esperemos si puede solucionar. Ok, demos un segundito. ¿Ya? Bueno, vamos a ir haciendo acá dando las gracias a todos. Para JL es muy importante contribuir a estos espacios de educación continua. Damos las gracias a la asociación, a la doctora Ángela por la oportunidad de poder participar y claro que darle las gracias al doctor Antonio por este espacio que saca. He trabajado muy de la mano de él, como ya se lo contará ahora en el desarrollo de la charla y bueno, esperemos aprender mucho y que disfrutemos todos de este webinar y esta enseñanza por parte del doctor Antonio Manuel. Muchas gracias de nuevo por la asistencia. Empiezo ya, comparto entonces. Sí, Sí. doctor. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Ocular, a la ACPO, a través de su presidenta Ángela Juliana y a JL a través de Fabián Torres, pues de su amable invitación, la cual pues francamente me llena de satisfacción. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, les pedimos porfis que revisen sus micrófonos y que con los micrófonos silenciados ya le ayudo. Vale. Ya, listo. Vale. Pues nada, para mí, como decía, que es un auténtico placer pues, poder compartir mi humilde experiencia con todos vosotros. Y a ver,
Habéis cogido una foto que habéis puesto cuando tenía pelo, o sea que... Pero ahora han cambiado un poquito las cosas. Aquí está. A ver, compartir. Ahí, compartida. ¿Se pilla bien la...? Sí, ¿no? ¿Lo veis? Sí, ¿no? Está perfecto. Sí. Sí se ve. Sí, señor, perfecto. Perfecto. Pues, hombre, el tema de la charla, porque cuando me comentaron pues hablar específicamente sobre Oculfit, sobre el implante orbitario, pues me pareció más darle un enfoque también clínico y teniendo en cuenta que nosotros en mi servicio somos centro de referencia para cavidad anoftálmica, que como les decía anteriormente antes de la charla a Ángela Juliana, pues tenemos un alto volumen de cirugía como consecuencia de ser también centro de referencia nacional para tumores intraoculares, tanto de adultos como de niños, algunos de los cuales derivan en enucleaciones. Me pareció interesante pues englobar la cirugía de enucleación, hablar de implantes orbitarios y sobre todo también hablar de complicaciones, ¿vale? Esas son las afiliaciones que ha comentado la doctora anteriormente, dentro de mi hospital con los logos y demás. A ver si paso. Ahí. Estos son mis conflictos de intereses. Soy consultor, investigador clínico para JL y después el resto de sponsors son de, como les decía a ellas antes, participo como investigador en múltiples ensayos clínicos en farmacobiológicos para orbitopatía tiroidea y en algunas de esos sponsors participo también como consultor clínico. ¿Vale? El índice de la charla, pues, es el que aparece aquí en la pantalla, que iré desgranando poco a poco. En cuanto, como bien sabéis, etimológicamente, pues la palabra nucleación procede del latín y no es más que la extracción del globo ocular íntegro de la órbita. Y para ello, pues obviamente, de forma previa hay que desinsertar los músculos extraoculares. La incidencia va a variar mucho dependiendo de la serie de casos que consultemos, dependiendo del país en el que nos encontremos. Como veis ahí, pues desde 4,6 por 100.000 habitantes en Estados Unidos frente a Islandia con unas cifras inferiores. Las indicaciones, la única indicación absoluta de una cirugía de nucleación, evidentemente va a ser la presencia o la sospecha de la existencia de un tumor intraocular maligno. Principalmente en oftalmología tenemos dos, dependiendo de la edad del paciente. En niños va a ser el retinoblastoma, en estadio E, que va a ser la indicación de nucleación. En adultos, melanoma de coroides, de más de 16 milímetros de base y o de más de 10 milímetros de altura. Otras indicaciones que pueden ser algo controvertidas, sobre todo más en el pasado que ahora, se hablaba de la oftalmía simpática, de realizar enucleaciones para evitar el riesgo de oftalmía simpática. Se sabe ya que la enucleación no va a mejorar el pronóstico funcional ni va a disminuir la carga antigénica si dicha enucleación se efectúa tras el inicio de esta uveitis, de este proceso inflamatorio ocular. Siempre en estos casos, al final, lo mejor desde un punto de vista tectónico, si el ojo es inviable tras un traumatismo, va a ser la evisceración y con ello no vamos a aumentar el riesgo de oftalmía simpática, siempre y cuando se realice una evisceración en condiciones, pues, limpiando bien la uvea, eliminando bien la uvea. Otras indicaciones podrían ser, pues, casos de ojos ciegos dolorosos, tisis bulbi, ojos ciegos dolorosos por endoftalmitis, por panuveitis, etc. En estos casos, siempre también como primera técnica de elección vamos a tener la evisceración, porque va a ser mejor desde un punto de vista tectónico. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que encontramos, por ejemplo, una debilidad escleral, una escleromalacia, una necrosis o un acceso de la esclera, pues aquí vamos a tener que realizar una enucleación como técnica de elección, como el caso de la imagen, que fue una enucleación que realicé de forma diagnóstica en un paciente pues, que presentaba un diagnóstico no confirmado de panuveitis frente a endoftalmitis refractaria, que desarrolló una meningitis asociada y al final para alcanzar el diagnóstico hubo que enuclear. También se ha visto pues, que en estos casos de tisis bulbi o de ojo ciego doloroso, cuando se realiza una evisceración, en casos, por ejemplo, de endoftalmitis, pues no va a existir
un aumento del riesgo de meningoencefalitis o de celulitis orbitaria en el postoperatorio, siempre y cuando se utilice pues, una antibioterapia intensiva, tanto intraoperatoria como en el postoperatorio temprano, ¿vale? Incluso con posibilidad, en muchos casos, de colocar un implante primario, un implante orbitario primario. Aunque personalmente, eso es lo que dicen los artículos, los estudios, etcétera, los libros. Pero personalmente, en casos en los que existe una infección, una infección muy importante, personalmente prefiero realizar la evisceración completa sin colocar el implante, dejar los pétalos, porque yo en caso de evisceración lo que realizo es una técnica de los 4 pétalos, escrita por los doctores Sales. Aquí en España, la técnica de los 4 pétalos, no sé si es la que hacéis ustedes habitualmente, dejar los pétalos presuturados y cuando ya la infección se controla y se enfría, al cabo de un mes aproximadamente, pues ya reavivo todo el lecho y demás y coloco el implante orbitario. Otra indicación aunque extremadamente raro, de nucleación, pues serían malformaciones oculorbitarias, como el caso que veis aquí, que publicamos hace unos años, de un bebé pues, con coloboma iridiano y corioretina, de coroides y retina en el ojo derecho y en el izquierdo era un ojo microftalmico, pero con un quiste orbitario que estaba produciendo una gran asimetría de la órbita y estaba conllevando pues una asimetría facial. Entonces, pues aquí le hicimos una enucleación con una escisión de todo el quiste orbitario. Y este es el resultado pues al mes, aproximadamente mes y medio después de la cirugía. ¿Vale? En cuanto a la preparación del paciente, de un paciente que se va a someter a una cirugía de nucleación, siempre, evidentemente, en los casos tumorales, que van a ser la mayoría, hay que descartar la presencia de metástasis a distancia. Muy importante, bajo mi punto de vista, es recoger en la historia del paciente, recoger las cirugías oculares a las que se haya sometido previamente, valorar detenidamente el estado de la conjuntiva, de la tenon, para tener en cuenta si es necesario o no asociar un recubrimiento primario con un injerto dermograso, por ejemplo. Aquí vemos un caso de un paciente nuestro, de un paciente miope magno, con un glaucoma terminal, con una válvula de Amet, en el cual se sospechaba la presencia de un melanoma de coroides. En las pruebas de imagen estaba indicado realizar una cirugía de enucleación, pero como veis, el estado de la conjuntiva y de la tenon, como consecuencia de las múltiples cirugías a las que se había sometido previamente, también a conservantes. Antiguamente los colirios antiglaucomatosos pues tenían los conservantes, pues el estado era bastante pésimo. Hay que explicar muy bien el procedimiento sin olvidar algo que comentaba anteriormente con la doctora Ángela Juliana, sin olvidar los aspectos psicológicos. Muy importantes, son cirugías que desde un punto de vista psicológico son muy traumáticas, evidentemente. Más incluso en el caso de la enucleación, porque son pacientes que en muchos casos son ojos completamente funcionales, con una agudeza visual perfecta, que de la noche a la mañana se les diagnostica un melanoma de coroides, por ejemplo, y la indicación por tamaño es de nucleación, van a perder el ojo, o sea, el trauma psicológico es brutal, frente a, por ejemplo, pacientes con un ojo no funcional y encima doloroso, que lo que están deseando es quitárselo y es una técnica de evisceración, ¿no? Ahí es diferente el aspecto psicológico, porque va a mejorar muchísimo su calidad de vida. Que firme el consentimiento informado, y más hoy en día en el mundo en el que nos encontramos, hay que dejarlo todo perfectamente registrado por escrito. En cuanto al tipo de anestesia, yo personalmente, aunque es posible realizar con anestesia local y sedación, retrovulvares y tal, yo prefiero siempre, sin duda, la anestesia general. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque me va a evitar la tumefacción de los tejidos en el interior de la cavidad orbitaria, lo cual me va a facilitar el hecho de que no estén tumefactos, me va a facilitar la inserción del implante orbitario, va a evitar también el riesgo de perforación ocular en el caso de una anestesia retrovulvar por parte nuestra o por parte del anestesista, va a permitir también un mejor control de la tensión arterial intraoperatoriamente y también del reflejo oculocardíaco cuando estemos haciendo tracciones de los músculos extraoculares durante la intervención. Y siempre, como pongo cada vez que doy una charla sobre nucleación o tema similar,
pues la peor pesadilla de un oftalmólogo oculoplástico que hace nucleaciones imagino que os habréis soñado con ello alguna vez, es equivocaros de ojo, porque se acaba vuestra carrera profesional. Y yo, para evitar que me ocurra eso, siempre es esta triple comprobación. Por un lado, compruebo preoperatoriamente cuál es el ojo patológico que tengo que nuclear, pero lo compruebo yo y lo comprueba mi ayudante. Revisamos historia clínica ambos, las pruebas de imagen y siempre dilatamos ambos ojos. Una buena midriasis bilateral antes de la cirugía y comprobamos con oftalmoscopio binocular indirecto el tumor donde se encuentra y tal. Preguntamos también al paciente cuál es el ojo que él asume como que tiene que nuclearse y lo marcamos con un rotulador indeleble para que siempre durante la cirugía, en caso de cualquier duda así, podamos recurrir a verlo. O sea, con esto no os equivocáis nunca. En cuanto a los pasos quirúrgicos, a mí me gusta comenzar separando la conjuntiva de la tenon, haciendo una disección bajo fluido de conjuntiva y tenon, utilizando una aguja de 30 Gs. Utilizo bupivacaína con epinefrina, con vasoconstrictor, por tratar de mejorar un poco el sangrado. Aquí a continuación disecar con tijera de Steven los tabiques intermusculares y proceder a realizar la presutura de los 4 músculos rectos, como imagino que pues en cirugía de estrabismo habréis hecho. O sea, inicialmente se coge el centro del recto con un punto y después a cada lado, para que si después, una vez se hayan seccionado, se suelta, se rompe la sutura, se secciona por error, pues siempre nos queda en el centro atado el hilo. Seccionamos, en los verticales me da igual el tamaño, no dejar muñón, en los horizontales pues siempre dejar un muñón para poder traccionar, hacer los movimientos de tracción y seccionar a continuación el nervio. Aquí comentaros antes, los oblicuos, el oblicuo superior lo secciono directamente. Anteriormente, en el pasado, el oblicuo inferior también lo seccionaba con la punta de colorado, lo seccionaba al mismo tiempo. Ahora, personalmente, prefiero dejarlo sin seccionar y al final ya, cuando he seccionado el nervio y el globo está fuera, que me quede el oblicuo inferior y algunas adherencias y tal, lo secciono con objeto de no distorsionar el párpado inferior, por el tipo de la localización del oblicuo inferior, no sacar grasa del párpado y tal, con el gancho de estrabismo. ¿Vale? Esa es mi preferencia actual. Siempre medimos la longitud de nervio, en el caso de tumores intraoculares, cuando están sobre todo muy cerca del nervio óptico, pues nos interesa tener más margen. Y aquí, en cuanto a la preparación del implante orbitario, que yo y en mi unidad pues preferimos Ay, perdón, que se me ha ido para... Voy a ponerlo aquí. Preferimos los implantes biointegrables, ¿vale? Importante también la hemostasia, hacer hemostasia con los medidores los metálicos de prueba, es lo que utilizamos habitualmente. Y como decía, es que se me ha ido el vídeo antes, en cuanto a la preparación, aquí lo que veis, dentro de una jeringa de 50, con antibiótico y anestésico, se mete el implante y taponando el orificio de la jeringa, hacemos presión negativa, tirando del émbolo hacia atrás, de forma que al ser poroso y la presión negativa haga que se introduzca el anestésico dentro del implante. El anestésico y el antibiótico. Y al menos durante las primeras 48 horas y demás, pues 24 o 48 horas, pues esté haciendo algo de efecto ahí. En cuanto al recubrimiento, este vídeo es anterior a unas modificaciones que les sugerí que hicieran a JL de los orificios, porque como sabéis, el implante orbitario de AJL, el Oculfit, tiene en la parte anterior tiene cuatro orificios tunelizados para la inserción de los músculos, pero los orificios no estaban interconectados entre sí, el tamaño era relativamente pequeño y dificultaba mucho la intervención. Al final, lo que hacían en estos casos era recubrir con una malla de biclino, una malla de policlactina y suturar sobre la malla, que después es una malla reabsorbible, suturar los rectos sobre esa malla, que es lo que ocurre en lo que podéis ver aquí en el vídeo.
Importante, muy importante, otro detalle muy importante en la enucleación que creo que es bastante relevante es traeros, y no sé si es lo que hacéis, traeros la tenon de la parte posterior, traerosla todo lo que podáis, o sea, rebañando con el gancho de estrabismo, por ejemplo, con el mismo porta, rebañar la tenon y traerosla hacia adelante, de forma que el colchón que vayáis a tener delante del implante orbitario sea muy grande y vayáis a evitar pues que por fricción, por roce, al final termine exponiéndose. Y esto te permite colocar dentro del cono muscular, colocar perfectamente el implante orbitario, que ese es el paso más clave para garantizar un éxito de la cirugía de nucleación, el colocar bien dentro del cono al fondo, colocar el implante orbitario y evitar lo que en el futuro lo que se denomina el síndrome de cactus, que aflore, que al meterlo mal nos llevamos los tejidos hacia adentro, cuando esos tejidos van cicatrizando, pues hace que el implante emigre, lo obstruyen hacia afuera. A mí esa tenon que me traigo de la parte posterior, pues la corto ahí, como veis, para que el recto pueda pasar perfectamente, los rectos puedan pasar. La secciono como en 4 pétalos. Y a continuación, pues aquí, por ejemplo, pues es sobre la malla. Si no fuera malla, pues a través de los orificios del implante orbitario, del Oculfit, pues, por ejemplo, se podría introducir y después suturar por plano. Se puede hacer la tenon que no hemos traído de la parte posterior, tenon anterior y después conjuntiva. Habitualmente tenon. Yo la tenon prefiero sutura continua y después la conjuntiva porque es más difícil que se vaya, que si has colocado bien el implante orbitario, y la conjuntiva con punto suelto, ¿vale? Por si se va uno, pues que no se te vaya la sutura entera si has hecho una continua, evidentemente. Me gusta cuando cuando estoy suturando pues tenon y conjuntiva, pues aflojar el blefarostrato de forma que haya menos tensión. Hay por ahí un artículo de, no sé si eran unos chinos o unos japoneses, que utilizaban un colorante para discernir, identificar lo que es tenon de conjuntiva y no equivocarse suturando para prevenir, para prevenir la formación de quistes en el futuro. Yo personalmente no realizo tinción porque más o menos se ve claro, y la incidencia de quistes de tenon en el postoperatorio tardío es bastante baja. Y después conformador que puede ser. Personalmente prefiero los de silicona, sé que los de JL son de MMA, son más rígidos. Hay diferentes tamaños, pero los de silicona se pueden modificar. En cuanto a perforación o no perforación, no hay diferencia, se sabe por estudios que no hay diferencia en cuanto a penetración de fármacos en el postoperatorio, o sea que eso es vuestra elección. Y ahora pasaré, ¿cómo vais? ¿Vais bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Bien? ¿Todo? Ah, te va muy bien, sí, señor. Bien, vale. No me tenéis como los grupos de WhatsApp del cole de los niños, ¿no? Silenciado, ¿no? No, todos estamos pendientes, nos Vale, tiene vale, vale. hipnotizados. Vale, estupendo, magnífico. En cuanto a pasar a los implantes orbitarios, ¿no? Con respecto a los implantes orbitarios, pues el implante ideal, ¿cuál sería el implante ideal? Pues el implante ideal sería aquel que lograra una suficiente reposición del volumen, que no tuviéramos un déficit de volumen en ese paciente en el postoperatorio, que desde un punto de vista antigénico, pues que no fuera antigénico, que biológicamente fuera inerte, que fuera liviano, de bajo peso, que se integrara con el resto de los tejidos orbitarios, de ahí la preferencia para los implantes biointegrables, los porosos, frente a los no porosos, que transmitiera adecuadamente la movilidad, porque lo que va a dar movilidad a la prótesis que diseñe y que realice el ocularista no es en sí solamente es el implante orbitario, que va a transmitir esa movilidad desde el muñón pues hacia la prótesis externa. Que la tasa de complicaciones sea una tasa baja, la principal la exposición, la extrusión, infecciones, inflamaciones, y que permita que deje espacio para alojar correctamente una prótesis ocular. En cuanto a la selección del tamaño, los libros, los artículos, pues dicen de individualizar en función del paciente, teniendo en cuenta la longitud axial del ojo adelfo,
Porque, por ejemplo, en ojos tísicos, pues no podemos ver cuál era la longitud axial real del ojo adelfo y del volumen del globo. Hay algunas reglas. Esta regla, por ejemplo, que os pongo aquí, en caso de visceración o como la pérdida de volumen es menor o de alta hipermetropía, hay que restar 3 milímetros a la longitud axial. En caso de nucleación, restar 2 milímetros a la longitud axial. Con esta regla, con este algoritmo de decisión, pues se logra, según los artículos, hasta un 85% de éxito en evitar un déficit de volumen orbitario en el postoperatorio o un síndrome del surco superior, palpebral superior en el postoperatorio. Personalmente no sigo esta regla. He de seros franco, personalmente utilizo los medidores intraoperatorios metálicos que a la par que hacen hemostasia, pues me permiten valorar el volumen más apropiado en función del paciente. Podéis hacer lo que ustedes creáis lo más oportuno. Los implantes orbitarios, pues se utilizan desde hace siglos. O sea, diferentes materiales, incluso en Venecia con cristal de Murano. O sea, materiales clásicos, ¿cuáles han sido? Pues el cristal. Aquí en España la gente sigue pensando, me va a poner usted, doctor, un ojo de cristal. Porque hace ya varias décadas se ponían ojos de cristal, de silicona, de PMMA, de polimetilmetacrilato. Actualmente la preferencia es hacia los materiales porosos, biointegrables. Tenemos la hidroxiapatita, la biocerámica y el polietileno poroso de alta densidad y otros que hay en estudio. La hidroxiapatita fue el primer implante poroso descrito en el año 86, 1986, siglo pasado ya. Es una sal de fosfato cálcico, componente mineral del hueso humano, pero también es un componente de un tipo de coral específico que se encuentra en los océanos Índico y Pacífico, y a través de una reacción hidrotérmica pues se puede obtenerse una estructura similar a la del hueso humano. La biocerámica, que yo la utilicé bastante en el pasado, es alumina poroso, óxido de aluminio. Tienen más de 30 años de experiencia en el campo de la ortopedia, de la cirugía ortopédica y de la odontología. Es un material bastante ligero, muy biocompatible, muy liso, sin impurezas, con una porosidad grande, 500 micros de tamaño de poro, bastante uniforme y con unas interconexiones muy buenas. El crecimiento fibrovascular en su interior es bastante rápido, se alcanza al menos en unas 4 semanas. Y en el pasado, actualmente ya no está comercializado, era algo positivo, existía una variante, un modelo que ya venía pre-recubierta con la malla de poliglactina, la malla de Vicryl. Actualmente ya no, eso ya hace años que no está disponible, facilitaba bastante la inserción de los músculos rectos extraoculares. Después tenemos el polietileno poroso de alta densidad. Desde el año 94, también una larga experiencia en reconstrucciones craneofaciales, como bien sabéis, el Medpor, el famoso Medpor. Es más resistente que la hidroxiapatita, es un material maleable, biocompatible, con una mejor biointegración cuanto mayor es el tamaño del poro, o sea, todo tiene su kit. La tasa de crecimiento fibrovascular en su interior es muy similar al de la hidroxiapatita e incluso al de la biocerámica. La superficie anterior sí va a ser menos rugosa que la hidroxiapatita, por tanto va a ocasionar una menor abrasión sobre los tejidos superadyacentes y en teoría con menos riesgo de exposición del implante. Teóricamente se puede suturar de forma directa los músculos rectos sobre el mismo implante. Eso digo al menos teóricamente porque si lo probáis no es tan fácil, es muy difícil suturarlo directamente. Y el implante de Medpor, por ejemplo, tiene una variante también de superficie anterior lisa y tunelizada para los 4 músculos rectos con una plataforma. Después tenemos el Oculfit, que el Oculfit es un implante orbitario de polietileno poroso de alta densidad, como el Medpor, pero con una particularidad. Le añaden en AJL unos biopolímeros adicionales y esto hace que mejore la flexibilidad del implante y la hidrofilia. Se pueden diferenciar dos partes en el Oculfit. Tenemos en la cara frontal el polietileno, desde un punto de vista estructural, el polietileno poroso va a ser de grano más pequeño. Eso va a hacer que el tamaño de poro sea también más pequeño y tenga menor porosidad. De forma que evita
en la parte anterior el mayor roce con los tejidos suprayacentes y teóricamente el riesgo, por tanto, de exposición de extrusión del implante va a ser menor. Sin embargo, en la cara trasera ocurre lo contrario. El polietileno poroso va a tener un grano más grande, poros más grandes, mayor porosidad, y esto lo que favorece es la fibrovascularización que penetre penetren los tejidos orbitarios en el interior del implante y, por consiguiente, por ende, se produzca una mejor biointegración del implante en la cavidad. Publicaron un estudio experimental en conejos en el año 2015. Hasta la fecha era el único estudio que tenían como soporte, con 180 días de seguimiento, sin complicaciones reseñables, con leve respuesta inflamatoria, con una muy buena tolerancia y muy biocompatible, de forma comparable a lo que ocurría con el Medport, pero existiendo diferencias, como veis ahí, histológicas en el diseño de los implantes de Medport frente a Oculfit. Pero, eso sí, no había diferencias histológicas en cuanto a crecimiento periférico vascular, ni de tejido blando, ni respecto tampoco a inflamación regional. Ese es el artículo. Y nosotros este año, pues mi equipo hemos publicado este par de artículos, uno en Prosthesis referente a los aspectos psicológicos de los implantes orbitarios en pacientes enucleados y eviscerados, y otro, pues una serie de casos de 6 años de seguimiento, de evolución, de utilización del Oculfit en nuestro centro, con un importante número de casos, con una muy baja tasa de complicaciones, y actualmente en nuestro centro es de elección la utilización de Oculfit. Y como digo, AJL tiene por un lado el Oculfit esférico, tiene otro cónico. El cónico tiene una menor variabilidad en cuanto a diámetros, el esférico pues 14, 16, 18 hasta 23 milímetros, pero bajo mi punto de vista, digamos, la característica diferencial es el inyector. El inyector, que es muy simple, un dispositivo como si fuera un tampón, es muy sencillo, pero facilita enormemente la inserción del implante orbitario dentro de la cavidad, dentro del cono muscular. El material hace que no se adhieran los tejidos sobre él. Si lo comparas, por ejemplo, con instrumentos de inserción que hay que son como las patas de un pulpo, es mucho más sencillo. En el pasado, por ejemplo, incluso utilizamos un dedo de guante de látex cortado para que resbalase la esfera hacia el interior de la cavidad, pero desde que disponemos del inyector que viene con cada implante, con de Oculfit, pues es una maravilla la inserción. Y después, por otra parte, el tema de los orificios, que bueno, yo como os he comentado anteriormente, le sugería a JL pues, que hiciesen unas modificaciones. Hicieron esas modificaciones, han automatizado el proceso de creación de esos 4 edificios de la superficie anterior, han interconectado, porque anteriormente estaban interconectados en pares, pero no los 4 entre sí. O sea, pero el hecho de que estén interconectados los 4 después facilita mucho la inserción de los rectos, porque como bien sabéis, cuando implantan la bola, no va a caer siempre en la posición en la que queráis ustedes que los edificios queden, sino que es muy importante que estén todos interconectados con un buen tamaño de los túneles, de los orificios para introducir la aguja. Y en cuanto a la comparativa integrable frente a no integrable, pues teóricamente los materiales biointegrables van a ser superiores a los no integrables, a los no porosos, por el hecho de que al integrarse con el resto de los tejidos orbitarios van a existir en el futuro menos migraciones anteriores del implante y por tanto menos extrusiones. Aunque sí es cierto que si habéis tenido ocasión de tener que extraer implantes orbitarios de porosos, no es tan fácil como parece. O sea, la integración es brutal y cuesta muchísimo trabajo. Es muy traumática la cirugía de explante de una esfera de un material poroso. Aunque, ya digo, hasta la fecha no existe un nivel de evidencia científica suficiente al respecto que apunte hacia uno u otro como técnica de elección. Sería necesario, pues como se dicen siempre en los artículos de investigación, realizar ensayos clínicos controlados, pues comparando unos frente a otros.
me gustaría hablar también de los recubrimientos dentro de las charlas. Como sabéis, pues los recubrimientos pueden ser autólogos, homólogos, heterólogos y sintéticos. Dentro de los autólogos, destacar el injerto dermograso, que es el que nosotros utilizamos en la inmensa mayoría de los casos. En los homólogos, perdón, la esclera. Utilizamos, como le decía antes Ángela Juliana, pues lo utilizamos por ejemplo, en enucleaciones de niños con retinoblastomas que después van a someterse o se están sometiendo a quimioterapia coadyuvante. La membrana amniótica la utilizamos también en casos de que ha habido pacientes con muchas cirugías previas por sus propiedades antiinflamatorias, procicatrizantes, etcétera. Los heterólogos no lo solemos utilizar. Sintéticos, las mallas de Vicryl, en ocasiones lo utilizamos, más antes de las modificaciones de esos túneles anteriores del Oculfit. Algunas consideraciones con respecto a la edad pediátrica, que imagino que sabéis, pero bueno, por recordar, sobre todo cuando se van a realizar enucleaciones en niños. El desarrollo normal de esa cavidad orbitaria y de la cara va a depender fundamentalmente del crecimiento de los huesos orbitarios. El crecimiento órbita-cara, el 40% del tamaño del adulto, del que va a tener ese niño cuando alcance la edad adulta, se va a lograr en los 3 primeros meses de vida. A los 2 años se alcanza el 70% del tamaño de adulto. Entre los 5 y los 6 años, prácticamente el tamaño de adulto. Por lo tanto, como vemos, el crecimiento órbita-cara va a ser muchísimo más rápido en los primeros 12 meses de vida. De ahí que sea muy importante individualizar el abordaje quirúrgico en caso de nucleaciones en bebés o en niños muy pequeños de menos de 1 año de vida. Existen 2 tipos de abordaje. Por un lado tenemos el abordaje estático, donde podemos realizar implantes orbitarios de diámetro creciente, pero evidentemente esto se va a tener que someter al niño a un mayor número de intervenciones. Nosotros esta forma de actuación, pues no la seguimos. Lo que hacemos es implantar desde el primer momento el implante orbitario, la esfera de mayor diámetro posible. Y para ello, pues, tenemos que asociar casi inexorablemente una cantotomía lateral. Y después, por otro lado, tenemos también el abordaje dinámico, utilizando injerto dermograso que va a ir creciendo conforme el niño va a ir también evolucionando, va a ir creciendo. Lo que ocurre es que en estos casos el injerto dermograso sin implante unitario, el déficit de volumen cuando sean adultos va a ser mucho más ostensible. En todo caso, yo personalmente preferiría poner una esfera, aunque fuera pequeña, de 16 o 18 milímetros, ponerla y asociar injerto dermograso, y en el futuro, si hay que repetir un nuevo injerto, meter grasa además, o lipofilling, etcétera, pues hacerlo. En el pasado, hace unos años, pues podíamos utilizar también los expansores tisulares de hidrogel en forma de hemiesfera, de esferas completas o incluso de cilindros. Después lo enseñaré. Era material expansible que al ser hidrofílico y pasar agua hacia el interior aumentaban de volumen. Y el tema de la cámara expansible y con un puerto de llenado, pues no es práctico, es muy engorroso para un niño, también con posibilidades de complicaciones. Y eso en la práctica diaria, aunque está descrito, no lo utilizamos, no se utiliza. Con respecto, pues, a uno de los puntos clave dentro de la cirugía de nucleación, casi más clave que la propia cirugía en sí, es el manejo de las complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos encontrarnos en el postoperatorio, inmediato, precoz, temprano, frente a complicaciones más tardías? Dentro de las complicaciones inmediatas o precoces, náuseas y vómitos, como sabéis, se manejan con antieméticos, dolor intenso, si cabe más en el caso de la evisceración, porque la manipulación intraoperatoria es mucho mayor, el hecho de abrir, de quitar córnea, abrir esclera en pétalos, eliminar toda la uvea, mucho más traumático. Se puede utilizar, lo hemos utilizado, infusión continua de tramadol intravenoso durante al menos las 48 horas, que es lo que nosotros habitualmente dejamos ingresado a los pacientes, entre 24 y 48 horas. Aunque estamos cambiando, el tramadol hemos dejado en muchos casos de utilizarlo porque los pacientes pues tenían efectos secundarios indeseables y no estaban cómodos en ese postoperatorio.
En cuanto al edema, el hematoma es fundamental, es esencial. Yo se lo digo a los pacientes, tienen que mantener el vendaje compresivo, un vendaje compresivo bien apretado con venda de crepé, o sea, como los futbolistas cuando le pegan un cabezazo, mantenerlo entre 3 días como mínimo, 5 días lo ideal, prevenir, evitar que el paciente haga valsalva, aunque tenga cefalea el paciente, pero es muy importante ese vendaje compresivo para minimizar todo lo posible el edema, el hematoma. Pueden ocurrir, aunque es raro, celulitis posectal. En estos casos, pues la indicación, si vemos una celulitis posectal, es ingreso hospitalario, antibioterapia intravenosa y explantar precozmente el implante, porque puede pasar a meninge, hacer una meningitis, incluso una encefalitis y terminar muriendo el paciente. Por celulitis posectal, una cosa importante con respecto al tema de antibioterapia profiláctica intraoperatoria, sí o no, pues hay por ahí, si consultáis la literatura, hay por ahí una serie de casos bastante importantes, un artículo del doctor Aaron Fay de Boston, creo que más de 1000 cirugías orbitarias, y no hay evidencia que el antibiótico, la antibioterapia profiláctica intraoperatoria mejore el pronóstico en cuanto a infecciones en el postoperatorio. O sea, nosotros por sistema de rutina, en cirugías de nucleación, de visceración, cirugías de órbita y oculoplástica, no utilizamos antibioterapia profiláctica, salvo cuando en aquellos casos en los que sí hay una infección activa en ese momento. Otra complicación en el postoperatorio inmediato o precoz puede ser, por ejemplo, la incontinencia del conformador. Pacientes con problemas cardiovasculares, con congestión sistémica, congestión vascular, hay mucho más edema al terminar la cirugía y el conformador no queda contenido correctamente. Aquí yo personalmente lo que le asocio siempre es una sutura de Frost, que se le retira al cabo de unos días, y vendaje compresivo y valorar evolución. Muy importante la dehiscencia de la sutura, de tenon conjuntiva con exposición de implante, habría que reintervenir al paciente para volver a suturar. Por eso digo que es importante evitar tensiones al suturar, como en oculoplastia, en cirugía palpebral, evidentemente, y en caso de conjuntiva, preferentemente puntos sueltos. Algunas imágenes de complicaciones, aquí lo que os decía, el caso de una paciente con melanoma de coroides en el ojo izquierdo, que la enucleé, pero con pluripatológica, con insuficiencia cardíaca congestiva, anticoagulada, pues como veis aquí esta foto está tomada más de un mes después de la intervención, persistía un edema serohemorrágico, o sea, es cuestión de tiempo. Extrusión de un implante orbitario aquí de biocerámica, aquí fundamentalmente, habitualmente es un fallo de la técnica, más que por el roce de la prótesis, es porque no está implantado, colocado correctamente en el cono muscular. O aquí, por ejemplo, en caso de una exposición en un niño de 3 años enucleado por un retinoblastoma, al cual se sometió también a quimioterapia sistémica coadyuvante, falló o se expuso el implante orbitario porque, como bien sabéis, la quimioterapia pues, inhibe la cicatrización. Se le realizó un injerto dermograso como recubrimiento. Durante la propia quimioterapia volvió a fracasar, falló el injerto y al final terminó explantándose. O sea, son casos dramáticos a los cuales nos tenemos que enfrentar también, evidentemente. Se habla, pues, en estos casos de posibilidades, bueno, como decía, desde hace ya un tiempo, pues en casos de niños con retinoblastomas que se van a nuclear y que se van a someter a quimioterapia sistémica coadyuvante, pues recubrimos con esclera, utilizamos injerto dermograso primario, asociamos membrana amniótica y por ahí hay también algo acerca de la posibilidad de utilizar de factores de crecimiento que promuevan la cicatrización. Aquí, como veis, es el tema que os decía de los pines de hidrogel de silicona, un material que era hidrofílico y expandible. Actualmente ya no están comercializados. Una paciente que llegó con un déficit marcado de una pérdida de volumen importante después de una enucleación. Se le implantaron 5 pines de hidrogel. Veis aquí el tamaño, cómo pasaba de
se aumentaba por 5 veces el tamaño y mejoraba el volumen. Lo que ocurría en estos casos, porque ya no se puede utilizar porque no está comercializado, era esto que publicamos, pues que al ser un material no integrable, pues el riesgo de extrusión era muy marcado, muy importante. Yo por ahí tenía la idea, propuse la opción de encontrar un material que fuera expandible, pero biointegrable, de forma que se quedara, pero de momento no tenemos nada. Perdón, que es que me he pasado, me he saltado, disculpadme, que es que con esto de las complicaciones tardías, que esas me las he saltado. La más temida, como bien sabéis, es la exposición del implante orbitario. Aquí nuestra técnica de elección es el injerto dermograso, habitualmente de flanco abdominal o de región glútea. También podemos tener pues, la pérdida, el déficit de volumen orbitario como consecuencia de la atrofia de los tejidos con el paso del tiempo. Podemos colocar un injerto dermograso secundario, podemos recurrir al lipofilling, podemos recurrir antiguamente a los expansores tisulares de hidrogel, ya no comercializados, como os he dicho. Otras complicaciones, las malposiciones palpebrales, como retracción de párpado superior, tosis de párpado superior, un ectropium del párpado inferior, que requieren cirugía palpebral. La complicación, digamos, más temida a la que se puede enfrentar un cirujano de cavidad oftálmica, que es la retracción de la cavidad, que va a requerir, yo siempre se lo digo a mis pacientes, va a requerir varias intervenciones muy posiblemente, y tratando de ser lo menos agresivo posible, porque cuanta más cirugía, más inflamación se desencadena y por tanto al final es una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso que va a empeorar aún más la retracción de la propia cavidad. Y los quistes epiteliales, que en función de la clínica que le causen al paciente, pues, y del tamaño que tengan, pues van a requerir cirugía o simplemente observación. Y aquí es por donde iba. Aquí, como vemos, esta es la foto inicial que os decía del paciente miope magno con un glaucoma terminal, con válvulas de Ahmed, múltiples cirugías y con una extensa fibrosis subconjuntival. Aquí se sospechaba un melanoma de coroides. Se le hizo una enucleación con un injerto, asociando un injerto dermograso que fue de muy gran tamaño. Ahora mismo, pues, os diría que de un tamaño excesivo, pero que por suerte no se necrosó, sino que al final, después de muchos meses de evolución, terminó integrándose, como veis en la foto de abajo a la derecha, pero que persistía cierto grado de retracción del párpado superior. Aquí el tema estaba en dejarla después con la prótesis que estuviera lo más simétrico posible con el ojo adelfo, teniendo en cuenta que es un paciente miope magno, con una longitud axial tremenda en ambos. Malposiciones palpebrales, como un ectropion, por una laxitud senil, también por peso de la prótesis en el párpado inferior. No son complicaciones como tal directamente relacionadas con el implante. La retracción de la cavidad anoftálmica, los quistes que os decía, quistes epiteliales en la cavidad anoftálmica. Nosotros utilizamos, cuando son, por ejemplo, múltiples quistes, los que pueden, en algunos casos que hemos tenido de varios quistes, pues utilizamos el azul tripán, que se utiliza en cirugía de cataratas para teñir la cápsula anterior del cristalino. Lo introducimos en el interior del quiste y como veis ahí, pues se tiñe en toda la zona y eso nos va a ayudar luego pues a eliminar, a marsupializar esos quistes. Y ahora pues me gustaría centrarme en la complicación más temida, o sea, dentro de la cirugía de nucleación con implantes porosos biointegrables, que es la complicación de exposición del implante orbitario. Para que se produzca una exposición, pues pueden influir factores, por un lado, relacionados con el propio implante, el material, el tipo de material. Por ejemplo, como os dije anteriormente, la superficie anterior de la hidroxiapatita es más rugosa, más abrasiva, por tanto, que el polietileno poroso. El tamaño del poro o las características químicas del propio material.
También el elegir un tamaño excesivo va a hacer que haya más tensión sobre la herida y va a facilitar que se exponga el implante. Factores relacionados con el paciente. Pacientes que han sido sometidos a múltiples cirugías, por tanto presentan una gran cicatrización, fibrosis subconjuntival, etc. O que han seguido tratamiento con antimetabolitos tópicos en pacientes tumorales, pacientes con enfermedades sistémicas que interfieren en la cicatrización, como la diabetes, o que toman corticoides sistémicos durante largo tiempo, pacientes que se someten a radioterapia, se han sometido a radioterapia, a braquiterapia oftálmica o a quimioterapia adyuvante, como en el caso que os decía de los retinoblastomas. También influye la edad. Hay estudios pues, que reportan mayor exposición en edad pediátrica. Eso lo hemos visto nosotros en el artículo que os comenté antes que hemos publicado este año con Oculfit. Nuestra tasa de exposición ha sido mayor en niños que en adultos. Por eso hemos asociado pues, bastantes medidas tratando de revertir esos porcentajes. Perdón. Factores relacionados con la propia técnica quirúrgica, el tipo de cirugía. Parece ser que la tasa de exposición en caso de utilizar polietileno poroso y hidroxiapatita pues va a ser variable según los estudios que consultemos. Variable dependiendo del tipo de técnica, mayor en el caso de la enucleación frente a la evisceración. Esto tiene una lógica y es la lógica de que desde un punto de vista tectónico, al utilizar, por ejemplo, la técnica de los 4 pétalos, vamos a tener más capas sobre el implante y por lo tanto va a ser mucho más difícil que por fricción, por abrasión, termine exponiéndose. También lo que os decía anteriormente respecto a la incorrecta implantación de la esfera. Hay que colocarlo muy bien dentro del cono muscular. Para ello el inyector de Oculfit viene estupendamente para evitar lo que os decía del síndrome de cactus, que es que arrastremos los tejidos hacia el interior y cuando esos tejidos van cicatrizando, pues en el postoperatorio hace que aflore la esfera hacia arriba, cause más tensión de la herida y termina exponiéndose. Se podrían suturar músculos 2 a 2 en el ápex del implante. Eso va a hacer que exista un mayor recubrimiento, pero vamos a condicionar la motilidad que va a transferir ese implante a la prótesis suprayacente. Algunos oftalmólogos pues, utilizan incluso los oblicuos para recubrir. Yo personalmente no lo hago. Cerrar cuidadosamente por capas, tenon, si se quiere la tenon de la parte posterior primero, después la tenon más anterior y finalmente la conjuntiva, previamente disecada. Se puede asociar un recubrimiento con objeto de siempre tener un mayor colchón por arriba. En nuestro caso utilizamos preferentemente un injerto graso autólogo. Los vástagos no los utilizamos. Hace mucho tiempo el riesgo de complicaciones es mayor. Otros factores que pueden influir en la exposición, pues desde un conflicto de continente-contenido, por hemorragias, por quistes que aparezcan, que hagan que aflore y mayor tensión de la herida y se exponga, se destruye, infecciones que favorecen la dehiscencia de la herida, o una mala adaptación de la prótesis externa por parte del ocularista que ocasiona una inflamación crónica y al final termina ocasionando una abrasión y que se exponga el implante orbitario. Y ya casi para finalizar, pues una pequeña comparativa en cuanto a enucleación y evisceración. En cuanto a indicaciones, pues la única indicación absoluta de nucleación es la presencia o la sospecha de una neoplasia intraocular maligna. La evisceración desde un punto de vista tectónico va a ser la técnica de elección en casos de tisis bulbi, ojo ciego doloroso, incluso de oftalmía simpática o incluso de endoftalmitis. Al ser tectónicamente mejor la evisceración que la enucleación, pues los resultados van a ser mejor en el postoperatorio en cuanto a volumen, en cuanto a crecimiento orbitario pediátrico, en cuanto a la transmisión de la motilidad, en cuanto a menor tasa de complicación y por tanto superior también en cuanto a estética. Lo que ocurre es que en caso de tumor intraocular, pues la enucleación hay que hacerla sí o sí, evidentemente. Y pues nada, esta frase siempre que doy una charla sobre cavidad oftálmica me gusta comentarla.
Y es que la cavidad anoftálmica, esto, la frase la acuñó una compañera mía, la doctora Díaz Ruiz, que con la que tengo la suerte y el privilegio de operar. La cavidad oftálmica es mucho más que el fracaso de la oftalmología, es un auténtico reto para el oftalmólogo. No es simplemente quitar el ojo, digamos que quitar el ojo es la parte más sencilla. El seguimiento de ese paciente y la evolución de esa cavidad con el paso del tiempo, atrofia de tejido, complicaciones que pueden aparecer por el porte crónico de una prótesis, etcétera, etcétera, pues es lo que supone un reto para el cirujano oculoplástico, el cirujano orbitario. Y nada más, con esta foto pues hago hincapié en la importancia de la comunicación directa con un buen ocularista. El ocularista es fundamental, esencial para garantizar un resultado óptimo de la cirugía. Y como veis aquí, pues aquí este paciente decidió tatuarse, perdón, que el ocularista con el que yo habitualmente trabajo le pusiera el escudo de su equipo, que es el Betis, es el equipo, no es mi equipo es el Sevilla, es el contrario, el derbi es mañana, por cierto, y se lo puso en la prótesis, o sea que hasta ahí llegan nuestros pacientes de cavidad noftálmica. Y sin nada más que decir, pues muchas gracias de verdad por vuestra atención en un sábado, con la diferencia horaria, siendo por la mañana allí, en hora de Colombia. Y nada, está en mi dirección de correo electrónico. Yo llevo también las redes sociales del servicio, de mi servicio de oftalmología y de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Esto es la cuenta de Twitter, de X, del servicio. Y como le decía antes a Ángela Juliana, pues yo soy oculoplástico, cirujano oculoplástico orbitario, pero dentro de la oculoplastia y de la órbita tengo dos grandes pasiones. Una es la cavidad anoftálmica, por un lado, y la otra es la orbitopatía tiroidea. Junto con mi mujer, que es endocrinóloga, tenemos una unidad también de referencia para orbitopatía tiroidea. Y pues nada, si estáis interesados en venir a Sevilla a rotar, en cualquier charla que queráis que montemos, o lo que sea, simposios, colaboraciones, estudios multicéntricos, dudas, lo que sea, esas son o Juliana, Ángela Juliana, Fabián, os puede pasar mi número personal de móvil, lo que necesitéis, pues estaremos encantados de tratar de ayudar, ¿vale? Así que nada, un placer, un auténtico placer en la charla. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, muchísimas gracias por la charla. Muy bonita, muy explícita, las fotos súper claras, los videos maravillosos. Ahora tenemos estamos conectados también varios residentes y fellows de oftalmología, entonces espero y sé que aprovecharon mucho esta charla, porque de verdad toca varios temas, no solamente como hablar de lo bonito y lo bello que tiene todo este tema que nos apasiona a muchos, sino también de las complicaciones y cómo manejarlas, pero sobre todo cómo prevenirlas. Entonces yo creo que y también estamos varios de los instructores que somos de los programas de su especialidad de los fellows. Entonces yo creo que ninguno me deja mentir en que somos siempre muy enfáticos en enseñarles y transmitirles que siempre lo más importante es como tratar bien los tejidos, ser muy nobles con los tejidos. Muchos son pacientes que han tenido múltiples cirugías, que los han estado manipulando mucho. Los tejidos no son siempre muy fáciles de trabajar. Entonces, parte de esta cadena de complicaciones que se puede presentar va a depender de todos los factores que nos habló el doctor y sobre todo de cómo tratemos nosotros en cirugía, que los bordes queden bien afrontados, que no nos queden bordes invertidos o vertidos que como que retarden un poco esa cicatrización. Entonces, muy buena. Tengo una pregunta, doctor, ¿alguna preferencia regáleme un segundo. Doctor, deja de compartir pantalla un segundito, porfis? Ay, perdón. No, Sí, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. voy a quitar el hecho de compartir. Es para Ahora, primer ya. lado. Sí. ¿Alguna preferencia con el antibiótico que utiliza durante cirugía para embeber el implante? No, utilizamos un antibiótico de amplio espectro, o sea que un betalactámico habitualmente, salvo que el paciente sea alérgico a betalactámicos, pues Ujú. es lo habitual. Ok. Regáleme un segundo, miramos aquí el chat, que tiene muchas felicitaciones y ya le leo más mensajitos que hay por acá. La gente está Muchas súper gracias a todos, contenta la verdad. con la charla.
Muchas gracias a todos porque hemos mantenido el rating arriba. Estamos con audiencia full todavía. Excelente presentación. Le mando al doctor Quintero, a la doctora María Mejía. En caso de no disponibilidad de implantes integrados, ¿cómo prefiere recubrir los implantes de tipo PMMA? Utilizaría sin duda esclera. Utilizaría esclera. Sí, sí. Esclera Y en caso de tener un implante no poroso, no integrable, además de esclera, asociaría un injerto dermograso. ¿Vale? Sí, Desde el inicio. coincidimos. Ángela, ¿me dejas? Y felicito al doctor. Sí, dale, dale. Muchas gracias. Bueno, doctor Garrido, muchísimas gracias por la conferencia. Excelente presentación y me encanta de las últimas diapositivas lo que colocó usted de lo que es la cavidad de las palabras de su compañera, porque los que hacemos cavidades anoftálmicas, prótesis, hacemos la rehabilitación y manejamos cavidades anoftálmicas retraídas, sabemos la dificultad de estos casos cuando no hay nada para ofrecerle al paciente y sí hay mucho para ofrecerle. Si nos gusta las cavidades, como usted lo manifiesta, pues se crea un reto permanente con nuestros pacientes. Entonces, Totalmente. lo felicito por esas palabras y quería de pronto hacer una intervención que me encantó, que la explicó muy bien con el nuevo implante. Yo tengo mucha experiencia con los implantes microporosos, es el de mi elección, pero con los años, ya con pacientes que tienen más de 25 años con implantes, uno empieza a ver con el tiempo que esas rugosidades de la superficie se empiezan a soltar y van generando exposiciones del implante, lo que llamábamos antes el implante de Medford. Ahora con la explicación del nuevo implante, el Ocufit, ¿cómo es que es? Sí, Ocufit, sí. Ocufit, este implante usted lo explicó muy bien y que quería como recalcarlo, tiene una superficie mucho más fina y es lo que va a prevenir que se produzcan estas exposiciones a largo plazo en el paciente usuario de prótesis. Entonces, pues es un implante que funciona muy bien, a mí me encanta también y pues me encantó la explicación por qué las ventajas de este implante. Yo, este lunes pasado he probado, porque me mandaron desde Vitoria un par de esferas con los nuevos túneles, orificios tunelizados y demás, para verificar antes de que porque ya tienen todo el proceso para que los nuevos Oculfit tengan los túneles como les comenté, los 4 interconectados y demás, y en principio bastante bien, ¿eh? Mejora bastante. Yo siempre los de Medford les hago recubrimiento con esclera de banco de ojos completamente en 360 grados. No sé con el Ocufit si hace falta o ya no. En teoría, nosotros hemos estado haciendo con los orificios anteriores que todavía no interconectado los 4. Había veces que él suturaba los músculos a través de los orificios, pero era muy complejo porque, como bien sabéis, está muy bonito cuando lo veis en el vídeo, pero cuando estás intraoperatoriamente, sobre todo si te traes toda la grasa, la grasa y la tenon de la parte posterior hacia adelante, no ves absolutamente nada. O sea, no tienes espacio, casi espacio, tienes que andar con desmarres con el ayudante para que te permita ver dónde están los orificios y colocarlo. Y si encima no estaban interconectados, el orificio era muy pequeño, la aguja se quedaba, incluso se podía seccionar el hilo de la sutura. Entonces, al final, optaba por recubrir con una malla de Vicryl y suturar sobre la malla de Vicryl. Ahora, con los nuevos orificios, espero no tener que recurrir, simplemente suturar los músculos meterlos a través de los túneles y después utilizar un buen recubrimiento. Un buen recubrimiento de tenon de la parte posterior, tenon anterior e injerto dermograsio incluso primario. Muchas veces lo que pasa es que vamos incluso con cierta prisa en la cirugía y dices, bueno, yo creo que es suficiente con
con colocar el implante y un buen recubrimiento, y después te das cuenta con el paso de los años que tenías que haberle asociado un injerto dermograso, que al final son 45 minutos, media hora más, y bueno, pues te evita luego sufrimiento. Y con respecto a una cosa que decías antes, de lo de los retos que supone la cavidad, creo que también es importante, o para todos, vamos, residentes, para que lo sepan y demás, en los pacientes que tienen cierto grado ya de retracción o un grado marcado de retracción orbitaria, hay que ser muy conservadores. Esa es mi opinión, ¿eh? En la indicación de cirugía. A todos yo creo que tenemos claro que nos encanta la cirugía, nos encanta operar, pero en esos casos concretamente, cuantas más intervenciones, lo que os decía de la pescadilla que se muerde la cola, el círculo vicioso de inflamación y de mayor retracción es cada vez mayor. Ahí lo que hay que conseguir es que no buscar el resultado estético, hay que dejárselo claro al paciente, que ahí la estética no, ahí lo importante es la funcionalidad. O sea, que pueda aportar la prótesis, que la prótesis no se le caiga, no se le destruya, y con eso nos podemos dar con un canto en los dientes, estar satisfechos. Eso creo que hay que tratar de ser conservador en esos pacientes. Por eso esos pacientes son realmente un reto. Sí, aquí hay un Muchas comentario. gracias. Nada, gracias a ti, Antonio. Y aquí hay un comentario como de la doctora Ana María que pues nos cuenta como de su experiencia, como también enlazado con esta pregunta y lo que venimos hablando es, mi experiencia es que todos los injertos dermograsos sobre implantes expuestos es que el implante sigue su proceso de extrusión, incluso por uno de los bordes del injerto. ¿Alguna sugerencia particular? Sí, en esos casos concretos es porque el implante desde un primer momento no está bien colocado. Nosotros hemos tenido casos porque nosotros en mi servicio somos 42, 44 oftalmólogos y como 12 residentes. Entonces, un servicio muy grande, somos varios los que hay otro compañero que es el que se dedica hace casi todas las enucleaciones en bebés o en niños, y nosotros como miembros de la unidad de oculoplastia de órbita somos los que asumimos luego si hay complicaciones. Y en esos casos de niños, cuando nos han llegado alguna exposición y le hemos hecho un injerto dermograso, porque evidentemente se trata de mantener el implante y no explantarlo, porque los padres también no quieren esa pérdida de volumen, evidentemente, ahí también. Al final terminan fracasando, pero es porque desde el inicio, el niño es mucho más complejo, el colocarlo en el cono o bien la bola. Desde el inicio no está, hay que asegurarse que está al fondo. O sea, y para eso, lo de rebañar, como os decía, con el gancho de estrabismo o con el mismo porta o con unas pinzas cerradas, tratar de rebañar la tenon desde atrás y la grasa y traérsela hacia adelante. Y que la bola quede alojada en el fondo. Eso es fundamental. Súper Si bueno. ocurre es porque, si fracasa es porque si el paciente evidentemente no tiene una patología sistémica que inhiba la cicatrización. Pero si fracasa en esos casos porque el implante desde un primer momento no está bien colocado y habría que, en mi opinión, habría que explantarlo. Julián tiene la manito arriba. Juli, cuéntanos. Hola, felicidades, doctor, y muchas gracias por la charla. Muchas gracias. Estaba viendo una parte de la presentación entre paciente y paciente y quiero aclarar la parte que mete el implante en una jeringa. O sea, yo solamente la Sí. embebía en anestésico de antibiótico, pero ¿me puede explicar otra vez lo de la jeringa, porfa? Nada, es asumir la presión negativa. Porque si tú lo embebes, bueno, asumes que queda como impregnado en la superficie, No, pero claro, si tú tapas el orificio de la jeringa y tiras del émbolo hacia atrás, estás haciendo presión negativa. Entonces, el contenido de la jeringa entra dentro, por presión negativa, entra dentro de la esfera. Ah, ok. Eso es algo, vamos, Es succionar y no empujar el émbolo. es tirar del émbolo hacia atrás, Y la mezcla de sujetando. lidocaína y antibiótico. Sí, cuesta mucho trabajo, hay que hacer mucha fuerza porque estás taponando, haces presión negativa. A ver, Ya. eso es algo teórico, no hay ningún estudio que avale con un nivel de evidencia, Pero es vale algo que la pena hacemos. hacerlo, no cuesta nada. Bueno, sí, básicamente es que no implica nada, o sea, no hay más costes, no hay más tiempo de cirugía, no hay riesgo, es sencillo Exacto. y bueno, no pierdes nada. Y tiene todo el sentido.
Pues ¿Sí? sería la Mm. misma teoría de por lo que migra todo el tejido ese cicatricial a Sí, través de esos poros, pues también uno pensaría que quizás toda sí. esta mezcla de antibiótico analgésico migre y entre y Ujú, va a ser como un efecto ahí sí. de Ujú. dispositivo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien tiene por ahí algo más para comentarnos. De pronto aprovecho y te pregunto, doctora Garrido, de preferencia en los niños, ¿no sería el injerto dermograso cuando uno hace la colocación de sus pacientes en tan pequeña edad para que crezca ese implante? Pues yo siempre he No, tenido la tendencia a dividir, un grupo le pongo dermograso y a otro le pongo el implante orbitario, pero creo que sí. con el tiempo me he ido quedando con el dermograso como primera elección. Lo que os comenté hace un rato, yo creo, mi preferencia es ambas cosas. O sea, prefiero quedarme con un implante orbitario de menor tamaño, de 16 milímetros, por ejemplo, y colocar un injerto dermograso todo lo más grande que se pueda colocar, ya sabéis que cuanto más grande, pues más riesgo de necrosis. Que colocar solamente una cosa. ¿Por qué? Pues porque cuando esos niños alcanzan la edad adulta, solamente con el implante o con un injerto dermograso, sobre todo cuando solo colocas injerto dermograso, el déficit de volumen va a ser mucho mayor. Aunque crezca a medida que el niño crece también, pero va a ser mayor el déficit de volumen que cuando tiene detrás la bola. No sé si te respondo con esa pregunta. Prefiero asociar ambas cosas. Toñito, ¿algún comentario? Antonio. Bueno, No, Jennifer. perfecto, perfecto, muchísimas gracias. No, súper claro. No encontrar el Bueno, botón. vale, vale. Yo tengo una Gracias. pregunta respecto al tema que están hablando con Antonio del implante y el injerto, porque pues siempre está como la tendencia a pensar que si solamente se pone el implante, que realmente lo que yo hago, yo trabajo en una institución de de oncología, y pues allá tenemos que nuclear bastantes niños por retinolastoma, pero pues Ujú. siempre la tendencia, sobre todo también lo que pide pediatría es no pongan dermograsos, sino solamente poner los implantes, porque puede que el seguimiento a largo plazo de esos niños pues sea diferente o se dificulte si llega a haber algún compromiso o alguna recidiva orbitaria. Obviamente no son tan frecuentes, pero ¿ustedes qué piensan acerca de esto? O sea, también así sea, porque bueno, uno puede nuclear niños por otras causas, pero Es cuando que para es ver. por causas oncológicas, ¿ustedes también utilizan el dermobrazo Sí, asociado sí, al sí, sí. implante? Sí, sí. Y en melanomas de coroides que han recibido braquiterapia oftálmica previa en nuestro centro, que se le ha puesto una placa de braquiterapia, pero no ha ido bien, ha seguido creciendo y ha tenido indicación de nucleación, ahí asociamos. No tiene mucho sentido eso que te dicen los pediatras, porque que dificulte la visualización de una recidiva local en segmento anterior, si llegas a verlo a nivel de superficie, significa que ya detrás también en órbita hay, o sea que ahí te queda el diagnóstico por imagen, o sea, antes de llegar Sí, a ahí eso. queda el Sí, diagnóstico por imagen, sino como la palpación que uno hace siempre pero es que cuando le hace el niño el examen bajo anestesia o bueno, como sea. sí. Pero pues sí se disfruta un poco porque obviamente el dermograso pues te llena la cavidad anterior y pues no puedes, no, uno no puede realmente saber cuál es el estado Claro. de la órbita más medio Es que posterior. una recidiva, para tú palpar una recidiva de un retino o de un melanoma, tiene que ser de un tamaño considerable, ¿eh? O sea que si son pequeñitas no la vas a identificar con palpación. La vas a identificar con alguna prueba de imagen específica, pero con palpación tiene que ser grande. Entonces no creo que tenga mucho sentido limitarte los pediatras el hecho de asociar un injerto dermograso cuando el niño lo que te va a dar es un mayor recubrimiento y por tanto al final una menor tasa de complicaciones en el postoperatorio y un mejor volumen. Si tú analizas el porcentaje de recidivas que tienes va a ser bajo. O sea, y el resultado va a ser más óptimo asociando un injerto dermograso al implante orbitario que solamente en cuanto a complicaciones, en cuanto a resultado estético, que si no lo hace. O sea, yo optaría
por hacer lo que te digo. Ok, gracias. Nada. Creo que no tenemos más preguntas por ahí, no veo algo más. Si alguien tiene algún otro comentario por hacernos. Yo solamente pues, nuevamente felicitar al doctor Garrido, pero seguramente hay muchos residentes conectados. No se olviden del conformador después de terminada la cirugía, porque a veces nos queda divina la cirugía y si no colocamos conformador se nos puede retraer la cavidad. Sí, sí, hay que dejar el conformador para que no se adhieran los tejidos. Después, como imagino, tenéis seguro una amplísima experiencia y os habréis encontrado con situaciones muy variopintas, como me he encontrado yo, con pacientes que han acudido a la revisión después de varias semanas, se les cayó el conformador y no se lo volvieron a poner y estaban perfectos. Y otros que llegaban con simbléfaron, evidentemente. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Pero sí, el conformador es fundamental. Conformador fundamental. Y otra cosa como en las complicaciones tardías o en el hecho de cómo manipulen esa cavidad, nosotros también tenemos por escuelas muchas, estar haciendo el seguimiento de que no sea una cavidad seca, se les puede incluso hacer test de Schirmer, porque incluso cuando tienen una cavidad muy seca, que no tiene buena lubricación o que esos pacientes que están quitando todos los días la prótesis para quitarles el biofil que hace la película lagrimal, eso también hace microtraumas, hace lesiones sobre la Eso, superficie y es la puerta de entrada, mejor dicho, la puerta de salida para el implante, la extrusión, el eso caminito. aquí en España, no sé cómo estaréis ahí en Colombia, cuáles serán las recomendaciones. Hace ya años se le decía al paciente eso, que a diario y tal. Ahora ya Mm. la indicación es quitar la prótesis una vez al mes solamente. O sea, por el hecho de lo que dice, al final la prótesis es un cuerpo extraño que alcanza un equilibrio, una homeostasis con la cavidad. En el momento que te la quitas, ese equilibrio, esa homeostasis se rompe y aparecen citoquinas proinflamatorias, segregación de moco, tal, y empeora el cuadro. Entonces, hay que tratar de que el paciente aguante lo máximo posible. Entre 3 y 4 semanas es una cosa razonable. Sí. Nosotros, de hecho, estamos haciendo algún trabajo utilizando aparatología de segmento anterior con el queratograph, por ejemplo, para valorar superficie anterior en cavidad anoftálmica y tal. Y sí, es cierto que hemos comprobado que hay una alteración en pacientes con cavidad anoftálmica de las glándulas de meibomio. También se sabe por otros estudios pues, que las células caliciformes, por ejemplo, están en superficie están alteradas. O sea que ahí hay un campo bastante interesante para nosotros como oculoplásticos para desarrollar. O sea que nada, cualquier estudio multicéntrico, lo que queráis, yo estoy plenamente interesado en colaborar con cualquiera de vosotros. No, muy bueno. Además, porque también tenemos entre la audiencia a protesistas. Entonces Muy importante. también Sí, es fundamental. que trabajemos muy en engranaje, como usted lo mencionó en la charla, Sí, engranaje con ellos y tener una muy buena sí, no. comunicación. Yo trabajo personalmente se lo digo a mis pacientes, porque aquí las prótesis oculares están financiadas por el sistema sanitario público a través de una receta especial que hay que hacer porque la prótesis creo que sale por 1.500 euros, más o menos aproximadamente. Pero ahí es muy importante el ocularista o protesista, como llamáis ustedes, que fabrique completamente la prótesis, porque hay algunos que utilizan una caja de prueba, o sea, Sí, pero es muy importante que se tome la prótesis, el molde acorde a esa cavidad. Incluso actualmente ya, por ejemplo, con el ocularista que yo trabajo, utilizan ya tecnología informática, impresión 3D y ese tipo de cosas. O sea que eso es muy, muy importante. Sí. No, doctor, yo creo que nos va a tocar hacer una charla con usted con orbitopatía también. Le vamos a Y yo, tomar ahí. vamos, Me lo encantado. consigue. Y mi Gracias. mujer como endocrinóloga también, ¿eh? O sea que Buenísimo. ya que hemos abierto la vida con la cavidad anoftálmica, lo siguiente, orbitopatía cuando queráis. Que Tremenda nosotros, como os he dupla. dicho antes, pues estamos inmersos en todos los avances ahora mismo de biológicos con todos los ensayos a nivel mundial que hay y tenemos una amplia experiencia con los nuevos biológicos. Así que vamos, lo que necesitéis. Mil gracias. ¿Vale? Fabián de nuestro super sponsor el día de hoy, a JL, para que es tu saludito, tu despedida final.
Muy Bueno, bien. no, súper agradecido con el doctor Antonio, excelente charla, muy contento de ver todo el interés de la audiencia, como dice la doctora, se mantuvo ese rating y es maravilloso para un día, pues como un sábado hasta ahora. Eh, Súper agradecido, doctor Antonio, gracias por su tiempo, por su compartir de su experiencia y conocimiento, con la doctora Ángela también por abrir este espacio y bueno, AJL está presente en Colombia con todos este tipo de dispositivos, estamos ya en todo el país y saben que nos pueden contactar por si los quieren empezar a utilizar con sus pacientes, que ya vemos que es bastante benéfico y bueno, estamos a la disposición de todos también para hacer los acompañamientos pertinentes. Muchas gracias de nuevo a todos. Estupendo, pues un auténtico placer y que tengáis buen sábado, buen fin de semana, allí en Colombia. Gracias, doctor. Buenas noches para usted también. Gracias. Mil y mil gracias Hasta de nuevo. luego. Tiene un montón de felicitaciones en el chat. Les encantó a Pues todos nada, la charla. Muchísimas gracias. muy Muchísimas agradecido. gracias. Gracias a ustedes, un auténtico Muchas honor gracias. poder hablar con todos vosotros. Un saludo. Hasta luego. Bueno, doctor Antonio, hasta la próxima. Un abrazo Hasta la gigante. próxima. Un abrazo. Hasta Un luego beso. a Hasta todos. luego. Muchas gracias por su participación.